revisada, por decirlo menos, porque en realidad hay una serie de contradicciones dentro del sistema integral de salud como está planteado el día de hoy. Estamos con Edmundo Beteta, que es el nuevo jefe del SIS. Él ingresó al cargo el día 12 de octubre, o sea, tiene 2 semanas. Y claro, le han tocado al hilo 2 grandes escándalos. El de Moreno, a raíz del cual salió el jefe del SIS, y ahora que asume el cargo se encuentra con que hay 17 millones de asegurados, entre ellos gente que evidentemente no está ni siquiera cerca de estar dentro de una población vulnerable. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es esa. Es decir, ¿el 56% de la población peruana es pobre? Buenas noches, Mónica. Un saludo al público. Efectivamente, el 56% de la población peruana no es pobre, pero aquí hay que aclarar lo siguiente. El Seguro Integral de Salud tiene un mandato por política pública y ese mandato es asegurar a población pobre y vulnerable. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. El pobre es catalogado como tal porque no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta de consumo de alimentos y de otras necesidades básicas. Entonces, actualmente en el país, según el INEI, aproximadamente 22% de la población nacional es pobre. ¿En millones? En millones estamos hablando de más o menos un quinto, es decir, un poco más de 6-7 millones de peruanos se encuentran en condición de pobreza. Correcto. Entonces, número 2, los vulnerables. Los vulnerables tienen diversas definiciones a nivel internacional y no hay un consenso. ¿Hablamos de niños? No, los vulnerables en general para el caso de salud se consideran a personas que están en riesgo médico, pero también, si uno usa un criterio económico, a personas que tienen una probabilidad alta de caer en pobreza de nuevo por un problema de salud. Eso es bien importante. Si, por ejemplo, tu camarógrafo, la maquilladora del canal, son hoy una población que ha surgido de ingresos medios, entonces no son pobres, podrían ser vulnerables si su ingreso es tal que si su cónyuge, Dios no lo quiera, tiene un cáncer, tuviesen que enfrentar un tratamiento ellos sí podrían de más de 1.000 soles por semana. Encajar son en vulnerables. Entonces, al ojo, en las estadísticas que se saben hasta ahora del Perú y estudios internacionales, más o menos 22% de población es pobre y la mitad del Perú es vulnerable. Bueno, a ver, entonces ¿cómo nos 75%. explicamos? Acabamos de ver un reportaje y hemos visto una cantidad de personas que evidentemente todo el mundo a ojo de buen cubero se da cuenta que no deberían haber estado en este sistema integral de salud. ¿Qué está fallando? ¿Cuál es el problema para gente de televisión, los congresistas, gente que tiene un nivel económico bastante bueno, esté dentro de este sistema entre pobre y vulnerable? Ninguno de los dos encaja. ¿Por qué? A ver, son 2 tipos de problemas. Concretamente, el primero se refiere a tener política muy clara de afiliación para definir la vulnerabilidad. Entonces, porque la vulnerabilidad, si supiésemos cuánto gana cada peruano, si eso estuviese estadísticamente registrado para todos, podríamos usar un criterio como el que se usa internacionalmente de vulnerabilidad y entonces poder identificar mejor. Pero para que la gente lo entienda, ese es el primer problema. El problema está en el sistema, el problema está en la ley, el problema está en la cobertura, el problema está en que los filtros no están trabajando. El primer problema de 2, para simplificar, como te digo, es que necesitamos definiciones claras de vulnerabilidad. Al no tener definición operativa de vulnerabilidad, distintos gobiernos con buenas intenciones han creado una serie de leyes o normas para incluir como población vulnerable a distintos grupos. Entonces las leyes son las que dicen que actualmente tiene que ser afiliado al Seguro Integral de Salud, por ejemplo, el conjunto de niños entre 0 y 5 años que no cuenten con seguro, los bomberos, el caso de las personajes que no cuenten con seguro, de televisión, la población penitenciaria. Los congresistas, por ejemplo. Le cuento, en esos casos pueden ser por distintas leyes. O sea, no es una situación ilegal. En este momento, por ejemplo, no es una situación ilegal que una congresista
que como hija de alguien que fue víctima de por ejemplo, la la violencia congresista terrorista, Wilca, legalmente ya, puede ser afiliada al CIS. Ya, pero hay otros congresistas legalmente que puede serlo. no están en ese marco. Te quiero aclarar lo siguiente. Te hablé primero de cómo definir la vulnerabilidad, que es complejo y ha sido sustituido por un conjunto de leyes que benefician a grupos particulares. Y hay una lista de leyes, ¿correcto? El segundo problema, para entendernos bien, es el de los procedimientos. Primero, para la población pobre debemos tener una coordinación muy fluida con el MIDIS, porque el MIDIS actualiza lo que se llama Padrón General de Hogares, que es el que identifica a la población pobre. Y te doy un ejemplo. Sí. Si durante mucho tiempo un futbolista famoso ha estado en el Padrón General de Hogares, ese futbolista famoso podría solicitar en un centro de salud que se le afilie al CIS, porque tiene ese derecho. Los presos tienen derecho a CIS. Sí, derecho. O sea, Abimael Guzmán tiene CIS, Oropesa tiene CIS, todo el mundo tiene. Eso es lo que dice la ley hoy. Por ejemplo, hay focos infecciosos de tuberculosis dentro de los penales y eso no ha sido abordado en el tema de salud, por ejemplo. O sea, y debería estar cubierto por el CIS. Ese es otro problema estructural. Pero entonces tiene problema por todos lados. ¿Qué vamos a hacer frente a estos problemas estructurales y coyunturales para que el CIS sea un seguro que efectivamente tome a los pobres y a los más vulnerables? A ver, en primer lugar, hay una comisión interventora con la que vamos a trabajar en la reorganización y allí se van a identificar un conjunto de normas que deben mejorar. Lo segundo es que hay que transparentar también las necesidades de financiamiento de la salud. Te cuento muy rápidamente que el Perú es uno de los países que en general tiene un gasto público en salud bajísimo, por lo que me acabas de señalar. ¿Eso qué significa? El gasto público en salud en Perú es aproximadamente 2.5% del PBI. Otros países tienen gasto público en salud que es 5% del Producto Bruto Interno, 6% del Producto Bruto Interno, 7% del Producto Bruto Interno. Ya estamos hablando de países que tienen más porcentaje de gasto público cuando son más desarrollados. Entonces, es parte del camino al desarrollo. En una entrevista hoy, la ministra de Salud ha dicho que el sector está en ruinas. ¿El CIS está en una situación de qué naturaleza? ¿Cuál es la situación financiera del CIS hoy? ¿Cómo lo han recibido? El Seguro Integral de Salud está en una situación en la cual tenemos que transparentar las necesidades de financiamiento, porque evidentemente si hoy hay 17 millones de peruanos con un porcentaje de gasto público tan bajo, tenemos que encontrar una fórmula de financiamiento que combine inteligentemente dos cosas muy concretas. Por un lado, el financiamiento por la vía de los recursos ordinarios del Tesoro Público, y dos, por otro lado también, el financiamiento por la vía de contribuciones. El CIS tiene, te cuento, un régimen que se llama semicontributivo. Allí solamente está el 1% de la actual población afiliada al CIS, y en promedio las tarifas que cobra ese seguro son bastante módicas y accesibles. Algunas son de 40 soles mensuales. Quisiera una respuesta respecto a esto, porque se ha hablado mucho. ¿Está quebrado o no está quebrado el CIS? ¿Tiene capacidad financiera el CIS o no la tiene? El Seguro Integral de Salud debe rehacer su política de financiamiento en el futuro, para que sea viable y sostenible. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo la definiría en una palabra? En una palabra, debe reformarse el financiamiento para que sea sostenible y viable en el tiempo. Mire, estamos en este momento revisando con mucho detalle lo que hemos encontrado. Entonces, mientras Contraloría hace la investigación... Se habla de 500 millones, más o menos, aproximadamente. Yo no le voy a verificar un monto porque estamos siendo tremendamente cuidadosos en esto. Así de simple. Pero es una situación de cuidado, está en cuidados intensivos, digamos. Es una situación de cuidado y la vamos a revisar exhaustivamente.
y hay como 6 millones de personas que deberían estar en el SIS y que no están. Le cuento, hay 6 millones de peruanos que no tienen ningún seguro de salud y la política de Estado Pero debería es que es tan contradictorio. Exactamente. O sea, 17 millones, de los cuales hay muchos millones que no deberían estar y hay 6 millones que no tienen ni un solo seguro. Efectivamente. Esa es la situación. Hay que resolver esa contradicción con mucha paciencia y con el apoyo de los ciudadanos y de la opinión pública. Muchas gracias, señor Beteta, por estar usted. con nosotros aquí en Punto Final.